Buenas tardes. Represento al Centro de Investigaciones Matemáticas, Económicas y Sociales, CIMES-ICES. ¿Verdad? Bien. En esta ocasión vamos a practicar de un modelo de las importaciones. Así, el mismo método, ¿verdad? Por ejemplo, de las importaciones totales de los bienes es igual a una identidad. Es decir, es igual a las importaciones agropecuarias, a las importaciones industriales, a las importaciones de construcción, importaciones de transporte, importaciones de costos de servicios e importaciones de combustible. De igual manera, aplicando el cálculo diferencial e integral se obtiene esta relación. Claro que hacer esto con el cálculo lo va a terminar aburriendo más, porque para llegar a esto hay que llenar toda una pizarra. Sin embargo, se obtiene esto, que el crecimiento de las importaciones totales es igual al cociente de las importaciones agropecuarias entre las totales por el crecimiento de las importaciones agropecuarias más el cociente de importaciones industriales entre las totales por el crecimiento de las importaciones industriales más el cociente de importaciones de construcción entre todas las totales por el crecimiento de las importaciones de construcción más el cociente de las importaciones del sector transporte entre las totales por el crecimiento de las importaciones del sector transporte más el cociente de las importaciones de comercio y servicios de las totales por el crecimiento de las exportaciones del sector transporte. Comercio y servicios. Aquí, comercio y servicios. Y aquí es comercio y servicios, el cociente. Y aquí, el combustible, las importaciones del sector combustible entre las totales, el combustible entre las totales por el crecimiento de las importaciones del combustible. De igual manera, damos a esto A1, a este A2, a este A3, A4, A5 y A6, y la suma es igual a 1. Así, de las estadísticas del Banco Central se obtiene que el cociente de importaciones con las totales es el 4%. Quiere decir que el sector agropecuario solamente importa el 4% de las importaciones por su crecimiento de las importaciones agropecuarias, más las industriales, que absorben el 38% de la divisa. Imagínense que aquí el sector industrial es deficitario, ¿verdad? El sector industrial importa más de lo que exporta. Sin embargo, el agropecuario exporta más de lo que importa. Aquí tenemos que el sector construcción solo importa el 3.58%, ¿verdad? Con respecto a las importaciones de construcción, el crecimiento, más el sector transporte, que solamente importa el 5.4%, ¿verdad? El sector de comercio y servicios importa el 33.83%, y de combustible se importa el 15.8% por el crecimiento de las importaciones. Piensen ustedes aquí tenemos dos sectores altamente importadores: el industrial, que importa más de lo que exporta, el de servicios, que es netamente importador, ¿verdad? Estos son también deficitarios, construcción y transporte, porque estos no exportan. Y sí, lo que se importa en combustible es casi el 16% de los totales. Aquí entonces se pueden diseñar políticas de importaciones. Por ejemplo, fíjense ustedes aquí que esto es lo que nos está matando. ¿Por qué? Porque las importaciones, solamente el agropecuario es el que exporta más de lo que importa. Todo el mundo aquí son importadores. Y nosotros en comercio de servicios somos netamente importadores, ¿verdad? Así, su servidor está usando este rayito que es importado.
¿verdad? Esos marcadores son importados, el lacto que estoy usando es importado, las impresoras que estoy usando son importadas, ¿verdad? Mi ropa es importada y tenemos una cultura netamente importadora, y eso es lo que nos está matando, porque esto hace que las importaciones sean más altas que las exportaciones, se genera un déficit comercial, y ese déficit comercial, que es muy alto por cierto, genera deuda externa. Y en promedio los presidentes han estado importando por año un mínimo de $1.000 millones. O sea que solamente Pepe Lobo importó un mínimo de $4.000 millones en los 4 años que él estuvo. Y Juan Orlando Hernández, que ya lleva 6 años, solamente él ha importado más de $6.000 millones, ¿verdad? Solamente en los gobiernos nacionalistas se ha importado en los últimos 10 años un poquito más de los $10.000 millones. Y esto es altamente alarmante. En una ocasión le hice la sugerencia al señor presidente que el primer problema que tenía Honduras era el problema de la deuda externa. Y él no me hizo caso. Más bien me quitó el micrófono, porque yo estaba exponiéndole esto ante la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, y le decía: señor presidente, este problema de la deuda externa usted solo no lo va a poder resolver. Sencillamente a los amigos de él, los guardaespaldas, es una costumbre de los nacionalistas quitarle la palabra a las personas. Se comportan como unos grandes dictadores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el gobierno de Zelaya dejó una deuda aproximadamente de $3.000 millones, él en su gobierno, pero en el golpe de Estado, solamente con Micheletti, se incrementó la deuda interna, y porque no había, la OEA se había prohibido financiar a Honduras en las exportaciones, entonces el gobierno de Micheletti optó por utilizar más deuda interna que deuda externa, y eso nos pasa en factura. Entonces solamente en esos 4 gobiernos, 5 gobiernos, ya tenemos por arriba de los $13.000 millones, y pongámosle, bueno, este es uno de los grandes problemas, ¿verdad? Aquí tenemos entonces que aplicar medidas de sustitución de importaciones, y eso es lo que presentamos en este libro: cómo reducir el problema de la deuda externa. Y tenemos el teorema de Poole, que es un teorema de teoría de juegos y de econometría y de programación matemática, que presenta soluciones y que es posible resolver este problema, pero para ello se necesita una concertación nacional para que los productores y los hondureños usemos menos importaciones. Finalmente, tenemos aquí que si las importaciones de bienes son un múltiplo de las importaciones de bienes y servicios, aplicando el cálculo diferencial, sus crecimientos son iguales. Y por otro lado, como las importaciones están en dólares, se multiplica por el tipo de cambio y se convierte en empiras, y para convertir los empiras en constantes se divide entre el índice de precios de las importaciones. Así que todo esto es en importaciones en valores constantes. Después vamos a seguir entonces desarrollando el mecanismo de cómo diseñar políticas para que las importaciones se puedan reducir, y en base a una concertación nacional, en base a la teoría de juegos, donde van a participar las universidades, la educación superior, el sistema educativo va a participar, y de esta manera también los sectores industriales, las universidades van a generar investigaciones para sustituir importaciones, y las empresas privadas van a tener que pagar esas investigaciones, porque actualmente las universidades, los jóvenes hacen tesis para las empresas privadas, y las empresas privadas no quieren pagar. Bueno, gracias, muy amables, y hasta pronto.